Shalom, nuevamente acá recibimos a todos los hermanos que nos escuchan y nos ven en este momento. Bienvenidos todos, vamos a comenzar inmediatamente a mostrar el documento para hoy que vamos a estar analizando el capítulo 3 del libro de los Hebreos, ¿ok? En este momento, pues vamos a hacer un análisis lo más breve posible, pero siempre hay que tomar el tiempo necesario para explicar los detalles importantes en cada verso. Así que sin más pérdida, sin perder el tiempo, vamos adelante con la lectura del verso 1. Recuerden los hermanos que están presentes acá en vivo, pues que no van a participar durante el análisis, pero después que terminemos el análisis, entonces sí vamos a abrir los micrófonos para que participen, si quieren, ¿verdad? Añadir comentarios adicionales o si tienen preguntas. Verso 1. La gen achai hakedoshim haberim bakriya shel mala habitu el hashaliach o el johen Jodaatenu, Hagadol, el Hamashiach, Yeshua. Por tanto, mis hermanos santos, compañeros en el llamamiento de arriba, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, al Mesías Yeshua. Ustedes saben que aunque nosotros preferimos el nombre completo y antiguo del Mesías, que es Yahoshua, pero por respeto al autor de esa versión, pues ponemos el nombre así como él lo pone, ¿verdad? Yeshua, que es la forma aramea del nombre hebreo Yahoshua. Aquí tenemos varios puntos que podemos mencionar. Esta palabra Hakedoshim, que se traduce generalmente los santos, pero también se puede traducir los consagrados, los hermanos dedicados. Y luego dice Javerim acá, en hebreo. Javerim es compañeros, ¿verdad? En español. Y lo demás, pues, es sencillo. Nos está invitando a que consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Y quién es? El Mesías Yahoshua. Interesante, porque la vez pasada estábamos analizando y diciendo que Johanán, el llamado Juan el Bautista, Johanán Hamadbil o Johanán el inmersor, se le llama apóstol, de en cierto modo, ¿verdad? Más bien en forma verbal, pero sí se dice que fue enviado del Padre para servir de, digamos, de precursor al Mesías, ¿verdad? Y en ese caso, pues en ese sentido, Johanán fue un enviado. Entonces, si fue un enviado, pues fue un apóstol. Pues eso es lo que significa la palabra griega apóstol, enviado. Ahora aquí tenemos, curiosamente, que el Mesías es un apóstol también. Míralo aquí, lo dice. En español, ¿verdad? La palabra apóstol y sumo sacerdote, ¿verdad? De nuestra confesión, de nuestra fe. Y si lo quieren en hebreo, con letras hebreas, mírenlo acá. Shaliach. Ese es el artículo. Ha, shaliach. Shaliach es la misma palabra que se usa para Shaul, Pablo, y se le llama el apóstol Pablo, Shaliach Shaul en hebreo, ¿verdad? Pues aquí es Shaliach Yeshua. Shaliach Yahoshua o Shaliach Yeshua es lo mismo. Quiere decir entonces que el Mesías, Yahoshua, es también apóstol, pero es el apóstol del Padre. ¿Ok? Igual, Johanán fue apóstol del Padre. Uso la palabra griega para que los hermanos cristianos que nos escuchan, pues hagan esa relación, ¿no? Porque siempre en español se dice apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Y está bien, no sé, pero no, están hablando griego ahí, pero cuando se habla hebreo es Shaliach. Y esa palabra Shaliach se la aplicó a Johanán el inmersor, el bautista, y también al Mesías Yahoshua. Por lo tanto, el Mesías Yahoshua es apóstol de Yahweh, apóstol del Padre, porque el Padre lo envió. Entonces, Pablo, Shaul, es apóstol también, enviado también, pero del Mesías, de Yahoshua. ¿Ve? Esa es la diferencia principal, que ya lo habíamos comentado también la vez pasada. Vamos enseguida al verso 2, que es muy breve y muy sencillo.
Dice Haneemán, porque es una continuación del verso anterior, ¿verdad? Consideren al apóstol sumo sacerdote de nuestra confesión, el Mesías Yeshua, el fiel al que lo hizo como Moisés en toda su casa. Entonces en hebreo eso es Haneemán le Osehu que Moshe Bejol Beto. El fiel, hablando del Mesías Yeshua, el fiel al que lo hizo. Hermano, se capta. Hablando del Mesías que es fiel al que lo hizo. ¿Quién lo hizo? El Padre, Yahweh. Eso es interesante. Que claro, lo hizo Mesías, lo hizo hombre y lo declaró después ungido y todos los demás títulos que tiene y se le dan en la escritura. ¿Okay? Entonces lo comparan aquí con Moisés, como Moisés en toda su casa. Moisés también fue un mensajero un enviado de Yahweh, en cierto modo, ¿verdad? Del Padre. Y todos esos enviados, profetas o como se llamen, pero si fueron enviados, se les puede considerar apóstoles, hablando griego. Hablando español, lo que decimos es que son enviados del Todopoderoso. A diferencia de los enviados del Mesías, que son una categoría inferior a ser enviados del Padre. ¿Ok? Vamos al verso 3, que también más o menos continúa el pensamiento relativo al Mesías. Acuérdense lo que les dije en la primera parte, que el libro a los hebreos, lejos de ser una carta, como se dice generalmente, la carta a los hebreos, es en realidad un tratado teológico completo, quizás no completo, pero bastante extenso, un tratado teológico relativo al Mesías, a su ministerio sacerdotal, entre otras cosas. Entonces sigue diciendo acá, Kitiferet Gedolah min Moshe Nahalhu Kaasher Bone Habayit Rab Kevodó Mikevod Habayit. Porque honra mayor que Moisés o que Moshe. Debe haber puesto Moshe aquí para seguir vamos a hacerlo ahora. Para seguir el hebreo, ¿verdad? Más de cerca. Moshe. ¿Ok? Honra mayor que Moshe, dice, heredó él, el Mesías, como que el que construyó la casa es mayor su honra que la honra de la casa. Es un poquito, es un hebreo un poco difícil, ¿verdad?, de captar, pero se entiende. ¿Ok? ¿Quién es mayor, la casa o el que construyó la casa? Obviamente la casa es mayor que el que perdón, la casa es menor que el que construye la casa. El que construye la casa es mayor que la casa. Eso es una relación sencilla y fácil de entender. Pues ahí está diciendo entonces que el Mashiach es mayor que Moshe. El Mashiach es mayor que la asamblea, por ejemplo, que vendría siendo la casa también. ¿Ok? Y ese es el Mashiach, nuestro Salvador, Yeshua o Yahushua. Y su padre, que fue el que lo hizo a él, pues es mayor que él. Y si usted no acepta eso, pues entonces estaría contradiciendo al mismo Mesías que dijo en otro pasaje, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, Yohanan, el Padre mayor es que yo. ¿Dijo él eso o no? Claro que lo dijo. El Padre es mayor que yo. Eso lo dijo él. Por lo tanto, si nosotros decimos que el Padre es mayor que Yeshua, Yahushua o el Mesías, pues no estamos diciendo nada mal, nada equivocado. Eso fue lo que él dijo. El Padre es mayor que él, que su Hijo, obvio. Siempre el Padre es mayor que el Hijo. Esa es una relación normal, natural, en todas las cosas, ¿verdad? Ok, entonces vamos al verso 4. Dice, Kijol Bai Yeshlo Bone Uboneja Kolhu Ha Elohim, porque toda casa tiene un constructor y el constructor de todo es el gran poderoso. Ok, ¿por qué yo traduje aquí gran poderoso en vez de traducir el poderoso? Porque Elohim lo que significa es el poderoso. Pero cuando la palabra Elohim, mírela aquí en hebreo transliterado, Elohim, ¿verdad? Y mírela acá en el hebreo con letras hebreas. Elohim, ahí está.
Pero ustedes ven que tiene un artículo definido, ha. Y acá en transliteración, ha. Ya eso hace una diferencia. Si Elohim significa el poderoso, entonces ha Elohim, y esto no, o sea, esto no es un invento mío, esto es gramática hebrea. Y si usted le pregunta, por ejemplo, al profesor Nehemia Gordon, que es un experto en hebreo también, es un hebreo de nacimiento, él le va a explicar claramente lo mismo que estoy diciendo. Ha Elohim significa el gran poderoso, porque es una manera aumentativa, un estilo aumentativo, ¿verdad? De decir el poderoso, el gran poderoso. Así que toda casa tiene un constructor, por ejemplo, la asamblea, la congregación, lo que los griegos le llaman la iglesia, es la casa, pero en la comparación espiritual, ¿verdad? Pero el constructor de esa casa es Yahweh, el Padre. ¿Ok? Y el Padre, fíjense que el constructor de la asamblea, de la congregación, de la iglesia, no es el Mesías tampoco, es el Padre. Pero el Padre puso al Mesías en la casa, en su casa. Eso, claro, me estoy adelantando un poco en ese detalle. Vamos al siguiente verso. Ahí está. Dice, Wehen, acá, Wehen Moshe Neeman Bechol Beto, que Ebed le edut Hadevarim Ha'atidim. Y en verdad Moshe fue fiel en toda su casa, como siervo, para testificar las cosas que son futuras. Fíjense la relación otra vez. Moshe fue siervo, fue fiel, dice, en toda su casa. ¿Cuál casa? La casa en aquellos tiempos, en el tiempo de Moisés, de Moshe, la casa era Israel, el pueblo de Israel. Porque no hay que olvidar que la palabra bet en hebreo, al igual que la palabra oikos en griego, tiene significado también de familia, ¿saben? No solamente bet, no solamente significa casa así de cuatro paredes y un techo, significa también la familia, ¿ok? Por lo tanto, aquí se refiere que Moshe fue fiel en la administración de la casa de Yahweh, que era el pueblo de Israel en aquellos tiempos. ¿Okay? Y dice que fue fiel en toda su casa como siervo, no como el dueño de la casa. El dueño de la casa siempre es el creador de la casa, el padre en este caso, ¿verdad? En esta metáfora espiritual. El dueño de la casa es el padre que la hizo, Yahweh. Y Moshe fue, digamos, como un administrador, un siervo, uno que sirve, que ayuda, que enseña, etcétera, para testificar las cosas que son futuras. Ahora ese pensamiento sigue en el próximo verso, el verso 6, que dice, Abal HaMashiach, acá, Abal HaMashiach, Hu Kevin, al Beto, wa Anachnu, Beto, Ubilvad, Shinachasik, Babitha, Ubithilat, Hatikwa o Hatikva, se puede decir Hatikva también, Hatikva o Hatikwa, Uelonar Pena al Haketz. Pero, ve que el pensamiento continúa, pero el Mesías o el Mashiach es como hijo sobre su casa y nosotros somos su casa. Ahí está claramente el concepto que les estaba mencionando antes. Cuando el apóstol dice nosotros, ¿a quién se refiere? A los discípulos del Mesías, a la asamblea mesiánica del siglo I, a la congregación de Yahweh en el siglo I, dirigida por el Mashiach, Yahoshua, a los que llaman los cristianos la iglesia primitiva, de eso está hablando ahí. Y dice Pablo, perdón, Pablo no, bueno, sí, Pablo en este caso, porque él fue que escribió el libro, incluyéndose en este grupo, en esta familia, dice, nosotros somos su casa. ¿Eh? Dice que el Mesías es como hijo sobre su casa. Aquí está la diferencia entre el Mashiach y Moshe. Dice que Moshe fue fiel en toda la casa, ¿como qué? Como siervo. Siervo, míralo aquí en hebreo, Ebed más bien, Ebed. Míralo acá en hebreo con letras hebreas. Ebed es siervo. Moshe fue un siervo de Yahweh. Yahoshua, aunque fue siervo también en el sentido de que le sirvió al Padre, pero fue mucho más que siervo,
fue el hijo, un hijo sobre su casa. Ahí lo dice. El Mesías es como hijo sobre su casa. Y nosotros somos su casa. Y en la confianza nos aferramos y el gloriarnos de la esperanza sin ser negligentes hasta el fin. Esa ya es como una exhortación, ¿verdad? A que siendo así las cosas, debemos entonces afianzarnos en la confianza, aferrarnos en la confianza, en esa confianza y gloriarnos de la esperanza y no ser negligentes hasta el fin. Ahí es yo veo aquí como una, ¿cómo diríamos? Una exhortación, ¿verdad? A los fieles, a los creyentes, llámense yahuistas o mesiánicos o cristianos o como se llamen, ¿verdad? Que si pretenden ser siervos de Yahweh y si pretenden ser siervos del Mesías Yahoshua y hermanos del Mesías Yahoshua, entonces no pueden ser negligentes, no pueden ser negligentes. ¿Okay? Y hay muchos cristianos negligentes, muchos del grupo que sea, de la familia que sea, que son negligentes, no son diligentes, ¿verdad? Negligentes podríamos decir que es el antónimo, o sea, el opuesto de diligente es el opuesto de negligente. Muchas veces somos negligentes, o sea, que no nos ocupamos de las cosas que tenemos que ocuparnos. Pero entonces la exhortación es hacer diligentes. Diligente quiere decir ocuparse de hacer lo que tenemos que hacer. Y aquí nos exhorta a no ser negligentes hasta el fin. Eso es importante, hermanos. Mire acá el verso 7. Perdón, sí, verso 7, estamos al verso 7 ya. Dice, la gen, acá. La gen ka asher yomar ruach hakodesh hayom imbekolot tishma'u. Por lo cual, como lo que dice el Espíritu de Santidad, hoy, si su voz escuchan, y el pensamiento sigue en el próximo verso, ¿verdad? Así que vamos a seguir. Al takshu levavchem kim meribá keyom masa bamidbar. Dice, vamos a empezar con el verso anterior. Por lo cual, como lo que dice el Espíritu de Santidad, hoy si su voz escuchan, no endurezcan sus corazones, como en Meribá. Aunque Meribá era un sitio, pero significa la provocación. Como en el día de Masá. Masá es el nombre de otro sitio, pero significa la prueba en el desierto. La exhortación es a que no endurezcamos nuestros corazones, hermanos. Como endureció el pueblo de Israel su corazón en Meribá, en ese sitio, cuando provocaron al Todopoderoso con sus pecados, los pecados del pueblo. Como endurecieron sus corazones el pueblo de Israel cuando estaban en aquel lugar llamado Masá, que le pusieron así precisamente ese nombre a ese lugar porque allí pasaron una prueba tremenda. O sea, ellos pusieron a prueba a Yahweh, que fue lo que dijo él. Ellos pusieron a prueba a Yahweh al ser desobedientes, porque al ser desobedientes se supone que Yahweh los destruyera. Sin embargo, no los destruyó, porque además de ser justo, el Todopoderoso, más que ser justo, es misericordioso, compasivo, clemente, perdonador. Y por eso es que no nos ha destruido, hermanos, cuando merecemos la destrucción por causa de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras rebeliones, de nuestra negligencia, de nuestra falta de interés, de nuestra falta de acción. Y estoy hablando en términos generales, ¿verdad? A través de la vida. No es que todos los que estamos aquí somos así, pero que es que de vez en cuando somos así. Y en ese caso, pues, se aplica el consejo, ¿verdad? La exhortación de la palabra en el verso 8. Verso 9. Verso 9. Dice, Asher nisuni abotechem behanuni gam ra'u faoli arbaim shana. Que me probaron sus padres. Ve, aquí lo está diciendo el padre mismo. En el tiempo en ese sitio de llamado Masá, que le llamaron prueba a ese sitio,
¿Por qué? Porque dice el Padre, me probaron sus padres, me pusieron a prueba. También vieron mis ojos, mis obras, perdón, 40 años. ¿Ok? Vieron mis obras, dice el Padre, 40 años. Y sin embargo, nunca fueron, o casi nunca fueron fieles. No todos, siempre algunos fueron fieles, pero el pueblo en general fue infiel muy a menudo durante esos 40 años. Y así pasa en las congregaciones de hoy también, hermanos. Siempre hay un grupito que son súper fieles. Hay otros grupos que son fieles, más o menos. Y hay otros que no, como que no les importa nada. Y van y hacen las ceremonias y hacen los rituales que haya que hacer y asisten a todas las reuniones y bueno, y parecen tremendos cristianos, ¿verdad? O mesiánicos, o lo que sea, como se llamen ellos. Pero nada más, o sea, no se ven frutos en su vida. Entonces, pues a eso es que están dirigidas estas exhortaciones, no de mi parte, de parte de la palabra del Todopoderoso en este capítulo, ¿verdad? Esa exhortación a ser dirigentes, a ser fieles, a ser buenos siervos en la casa de Yahweh, que es la familia de Yahweh, que es la congregación, ¿verdad? La asamblea, o como usted prefiera llamarlo, los cristianos les gusta decir la iglesia. Bueno, aquí estamos en el verso 10. La gen akut badur wa omar am toel babhem wehem lo yadu de la jai. Por eso me disgusté, dice el padre, con la generación y dije, pueblo que divaga de corazón son ellos. Y ellos, me faltó bajar un poco más la pantalla, y ellos no conocieron mis caminos. Wow, hermanos, qué exhortación o qué descripción más bien en este caso más tremenda de ese pueblo de Israel antiguo, ¿verdad? A veces nosotros idealizamos el pueblo de Israel. Oh, el pueblo de Israel, el pueblo santo. Hermanos, el pueblo santo no quiere decir que eran perfectos. El pueblo santo no quiere decir que eran impecables, que no fallaban, que nunca pecaban. No, ese pueblo fue incluso rebelde en algunas ocasiones, fue fiel en algunas ocasiones y fue infiel en otras ocasiones al Padre. ¿Ve? Y mire cómo lo dice aquí. Por eso me disgusté con esa generación y dije, pueblo que divaga de corazón son ellos. ¿Qué quiere decir que divaga de corazón? Alguien que divaga es que como que va así, cuando uno va caminando, ¿verdad? Y si divaga, va para allá, para acá, como que no sabe para dónde va. El que divaga en sus pensamientos se refiere a algo parecido, ¿no? Que es variable, que divaga en sus pensamientos, que no es estable, que no es recto, que cambia mucho, divaga. Entonces aquí dice que ese pueblo divaga de corazón. El corazón entonces se refiere a los afectos, a las emociones, especialmente los afectos en este caso, ¿verdad? Que yo amo a Yahweh, oh sí, yo amo a Yahweh, yo le sirvo a Yahweh, sí, 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 pero ¿dónde están las acciones? ¿Dónde está la demostración de eso? ¿Dónde está la demostración de ese amor? ¿Eh? Eso es lo que él está aquí tratando de inculcar en la mente de su pueblo en esos pasajes. Y ellos no conocieron mis caminos. Hablando del pueblo de Israel antiguo, en el tiempo de Moshe, no conocieron los caminos de Yahweh. O sea que vieron las obras de Yahweh y no entendieron, no apreciaron, no analizaron correctamente todas esas cosas. Asher nishbati beapi im un el menujati, por lo que juré en mi ira, si entrarían en mi reposo. Ese verso es muy difícil de traducir. Porque eso que puse ahí es literal, literal. Eso es exactamente lo que dice el hebreo. Yo juré en mi ira si entrarían en mi reposo. Y mi llevo un, míralo aquí en hebreo. Y mi llevo un. Pero esa partícula, aunque generalmente significa eso, si a veces significa con, como cuando se dice Immanuel, con nosotros está Elohim.
¿verdad? Ese im significa o sea, en unión con, y también puede significar otra cosa, pero en este caso, un sí, como dije aquí, pero en este caso representa, debería traducirse con un no, y así es que lo hace la mayoría de las traducciones. Y está bien, por lo que juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahí está. ¿Y a qué se refería el Padre Yahweh cuando dice en aquellos tiempos, no entrarán en mi reposo? ¿Qué es eso de mi reposo? ¿A qué se refería él con mi reposo? ¿Mm? ¿Qué era entrar en su reposo en aquella ocasión con Moshe? Era entrar en la tierra prometida de Canaán. ¿Ok? Ese era el reposo que les prometió. Una tierra, un país para ellos, para que vivieran allí en paz y en tranquilidad con sus hijos y su familia y sus ganados. Pero él dijo, no entrarán en mi reposo. ¿Cumplió él eso? Sí, hasta cierto punto sí. Entraron los niños, los jóvenes, los que nacieron durante esos 40 años en el desierto, entraron a la tierra prometida. Perdón, pero de los que salieron de Mitzrayim, de Egipto, ustedes saben, los que conocen la historia bíblica, que murieron en el desierto, ¿verdad? Entonces, se cumplió eso. No entrarán en mi reposo. Hermanos, eso debería ser una lección para nosotros. ¿Cuánto hemos vivido nosotros hasta ahora? ¿Cuánto viviremos? No sé cuánto viviremos. Hasta ahora yo he vivido 76 años. Ahora en noviembre cumplo 77. Algunos de ustedes han vivido más que eso. Otros han vivido menos. Pero eso más o menos es de lo que estamos hablando. ¿Ok? ¿Cuánto más viviremos? Nadie lo sabe. Pero hay que cuidarse entonces de que como uno no sabe cuándo le va a tocar el paso ese final, es mejor estar preparados hoy, porque mañana puede ser tarde. Esa es la reflexión que deberíamos eh, eh, asumir, ¿verdad? En estos momentos, en nuestra mente y en nuestra relación con el Padre Celestial. Y el verso 12 dice, ראו עתה אחי פן יש באחד מכם לב רע. Lev ra, lev es una palabra y ra es otra. Wehazar munal asur me Elohim Hayim. Vamos al español. Miren ahora, mis hermanos, eso es Ejai. Esa sola palabrita, Ejai, significa mis hermanos. Que haya, miren que haya, o sea, cuídense de que haya o de que no haya en alguno de ustedes un corazón malo. Eso es la palabrita esta, levra, que son dos palabras. Lev es corazón, ra es malo. Que no haya en nosotros un corazón malo y falto de fe para apartarse del poderoso vivo. Ahí está la exhortación principal de este capítulo. Que hermanos nos cuidemos de que no haya en nosotros un corazón malo, un corazón falto de fe, de manera que nos apartemos del poderoso vivo. Hay personas en este mundo que se han apartado del poderoso vivo. Antes de seguir con eso, quiero mencionar, fíjense aquí dice Elohim Hayim, Hayim, ¿verdad? Elohim Hayim. Eso se traduce el poderoso vivo. Sin embargo, la palabra Hayim está en plural. Interesante. Mírenla acá en el hebreo con letras hebreas. Hayim. ¿Ok? Hayim. Está en plural. Sin embargo, se traduce en singular, vivo. Y es que la palabra Hayim, que significa vidas o vivos, según sea el caso, casi siempre se usa en plural, pero con un sentido singular. Eso es importante, hermanos, porque eso mismo se aplica a la palabra Elohim. ¿Ok? Elohim es un plural, pero no es un plural numérico.
es un plural intensivo, un plural de excelencia, un plural de énfasis. El poderoso, el gran poderoso, por eso se usa en plural. Y aquí pues también la palabra Hayim es plural por esa misma causa. Pero se traduce al español, busquen las Biblias por ahí, cualquier Biblia cristiana o de lo que sea, de la fe que sea, consulte ese verso y verá que ahí traduce la palabra Hayim en singular, vivo. Sin embargo, la palabra es plural en hebreo. Enfatizo eso para que se graben que el hecho de que la palabra Elohim es plural no significa que el Padre sea plural. No, es uno solo, pero es un gran poderoso. Por eso se usa el plural. Muy bien, verso siguiente, verso 13. Dice, rak hojeach tohidhu ish et reehu, estoy acá, et reehu, yom yom, miren qué lindo repite la palabra yom, yom yom, kol od sheyamer hayom la lema'an asher lo yakshe ish mikem el libo, no, el libo Bemirmat Hajet. Aquí no tenemos el español en la misma página, pero vamos para allá ahora. Ahí. Antes exhórtense unos a otros día a día. Esa es la palabrita aquí, yom yom. Así que se dice día a día en hebreo, ¿no? Yom yom. Que también se puede traducir día por día, de día en día, y también se puede traducir cada día. Todas esas traducciones son correctas. Así que exhórtense unos a otros día a día, entre tanto que se dice hoy, a fin de que no endurezca alguno entre ustedes su corazón por engaño de pecado. Esa es otra exhortación. Y como les dije desde el principio, el capítulo 3 de este libro de los Hebreos, a pesar de que el libro en sí es un tratado teológico, también es un libro de exhortaciones preciosas de la palabra del Padre Celestial que nos exhorta a su pueblo, ¿verdad? A distintas cosas. En este caso, nos está exhortando a que no dejemos que entre en nuestro corazón el engaño. ¿Se habrá apartado la gente de hoy, de este tiempo, del poderoso? ¿Se habrá apartado la gente del mundo, del creador? Hermano, esa es una pregunta innecesaria. Por ejemplo, usted sabe, usted cree que hoy día hay ateos, válgame, hoy hay quizás más ateos que nunca. A veces yo pongo en internet distintos videos, ¿verdad? A veces para descansar y entretenerme y a veces pues para aprender distintas cosas, ¿verdad? Y hay individuos por ahí que eso da, no sé qué, da grima, como decía mi abuela, escucharlos. Son ateos declarados, hay incluso grupos de ateos. eh, Hay maestros ateos por ahí enseñando ateísmo, ahí directo, crasamente, enseñando ateísmo al mundo, de que no hay creador, que el creador no existe, etcétera, e incluso insultando al creador. A veces yo estoy escuchando y cuando empiezan a insultar al creador, ahí yo apago o cambio, ¿verdad?, el canal. Eso es común hoy día, mucho ateísmo, mucho ateísmo. Hablo del internet porque ahí es donde se refleja, ¿verdad? Es algo que todo el mundo ve, pero usted va en la calle, por ahí donde quiera, es lo mismo. Muchos ateos hoy día han perdido la fe, se han apartado del camino por engaño del pecado. Eso es lo que dice ahí. Endurecen su corazón por engaño del pecado. Como se acostumbran al pecado y como les gusta el pecado, como aman el pecado, entonces prefieren sacar de su mente al creador, sacar de su mente, de su corazón y de su vida al creador, y ahora dicen que el creador no existe. Bueno, eso es como negar la realidad de que hay un creador para entonces sentirse bien cuando pecan, cuando hacen lo que les da la gana, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Cuando hacen y viven como les parece, sin obedecer nada y sin respetar nada de las leyes divinas y a veces sin respetar incluso al prójimo y las leyes humanas también, viven como les parece,
Y eso, pues se sienten bien así y no se sienten culpables. Por eso es que niegan al Creador, porque al negar al Creador, entonces ya para ellos, pues no existe la ley tampoco, para ellos, según ellos, ¿verdad? Si no hay Creador, pues no hay ley, ley divina. Entonces, pues ellos se sienten bien en todo lo que hagan, sea, no importa lo que sea que hagan. ¿Ok? Vamos al siguiente verso. כי חברים היינו למשיח ובלבד שנחזיק הביטחה הראשונה ולא נרפנה ad הקץ. Porque compañeros, eso es Javerim, mira la palabra aquí, Javerim. Porque compañeros somos del Mashiach y de corazón retenemos la confianza primera y no la descuidamos hasta el fin. Vamos a analizar otra vez nuestra relación con el Mesías. Es importante analizar esto porque hoy día muchos maestros cristianos han extraviado a los cristianos enseñándoles a adorar un Dios, como dicen ellos, uso la palabra Dios porque así es como ellos le llaman, un Dios que no es el Dios verdadero. Porque ellos adoran un ser que ellos llaman Jesucristo. Cuando deberían saber, y a lo mejor lo saben, pero no lo enseñan, que el Todopoderoso o el Dios, como ellos llaman, verdadero, es Yahweh el Padre. Y eso se enseña, eso no lo enseño yo, no lo digo yo, eso lo enseña el Mesías mismo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Búsquelo ahí en su Biblia, Juan 17, 3. Dice, y en esto consiste la vida eterna. Él está orando al Padre en ese momento y le dice muchas cosas al Padre, se dirige al Padre y le dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Te lo cito como lo dice la Reina Valera para que todos entiendan bien en los cristianos. El Mesías mismo, hablándole al Padre, dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu hijo Yahoshua el Mesías. Entonces ahí se refiere a él. O sea que la vida eterna, dicho por el mismo Mesías en ese pasaje, Juan 17, 3, consiste la vida eterna en conocer a dos personas, no a una, ni a tres, ni a cuatro, ni a 10, dos. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, Elohim, poderoso, o Dios, si usted quiere, verdadero, y a tu hijo, el Mashiach, a quien tú has enviado. Qué lindo, hermanos. Ese es el fundamento de la fe. Ese debería ser el fundamento de la fe cristiana. No lo es. No lo es, porque ellos prefieren hablar de trinidades y que son tres y que los tres son iguales. Esa teoría de la Trinidad destrona al verdadero Dios verdadero, perdonando la redundancia, que es Yahweh el Padre, el único. Y entonces dice que la vida eterna también depende de conocer, aparte de conocer al Padre, de conocer también al Hijo. Dos personas. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, si eso es así, la pregunta mía es ahora, ¿cuál es nuestra relación? No, ¿cuál es? ¿Cuál debería ser nuestra relación con el Mesías? Según los cristianos dirían, bueno, Él es nuestro Dios. No, eso es un error grave. Nuestro Dios es el Padre. Pero si aquí lo está diciendo, hermanos, vamos a leer otra vez el verso 14. Porque compañeros, Javerim en hebreo, compañeros somos del Mashiach o el Mesías, aquel a quien ellos, ¿verdad? Muchos llaman Cristo. Y si nosotros somos compañeros del Mesías, ¿qué cosa es el Mesías de nosotros? Elemental, querido Watson, como decía aquel, ¿verdad? Elemental. Si nosotros somos compañeros del Mashiach, del Mesías,
Entonces, Él es compañero nuestro, Él es nuestro compañero. ¿eh? Y lo decía de otra manera más enfática todavía en otro pasaje que ya estudiamos. Él es nuestro hermano mayor. Y dice ese pasaje que ya vimos la vez pasada, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Se acuerdan? Hermanos, eso es lo que somos de Él. Y eso es lo que Él es de nosotros, nuestro hermano. Y esta manera de entender las escrituras y de pensar nos lleva a ser monoteístas puros. ¿Qué quiere decir monoteísta? ¿Qué quiere decir monoteísta? No pregunto para que contesten, obviamente, es una pregunta retórica, no es para que contestes, es para que analicen. ¿Qué quiere decir monoteísta? Como es lo contrario de politeísta. ¿Qué es un politeísta? Un politeísta es una persona que adora varios dioses. Pueden ser muchos dioses o pueden ser unos cuantos, pero varios. Son politeístas. Un monoteísta es el que adora un solo Dios. Y perdónenme que los hermanos mesiánicos y yahwistas que insistan en usar la palabra Dios, pero es que también estoy hablando con los hermanos cristianos, que son mis hermanos también, y los amo igual que a mis hermanos mesiánicos. Y quiero para ellos lo mejor y la salvación y el conocimiento correcto del Padre. Entonces, nosotros somos monoteístas si enseñamos y decimos que tenemos un solo Dios, un solo Elohim, y ese tiene que ser el Padre, porque ya lo dijo Yahoshua, el Mesías, en Juan 17:3, y ya lo dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios 8, versos por ahí de 3 al 6, si los pueden leer, ahí lo dice lo mismo. Que Pablo dice, para nosotros, sin embargo, aunque haya muchos dioses por ahí, dice Pablo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un amo, un solo amo, el Mashiach, el Mesías Yahoshua. Bueno, fíjense que esto no es otro tema, estamos en el mismo tema, porque ahí dice, porque somos compañeros del Mashiach y de corazón retenemos la confianza primera. O sea, la fe, se puede traducir aquí también la fe, ¿sabes? Nosotros tenemos, retenemos, dice ahí, la fe primera, la fe original. Esto que estamos explicando, hermanos, aquí en relación al verso 14, eso es la fe original, primitiva, de lo que llaman la iglesia primitiva. Y si no, le hace otra vez, 1 Corintios, capítulo 8, versos 3, 4, 5 y 6 por ahí. ¿Ok? Verso 15, ya estamos llegando al final. כמו שנאמר, היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם כמריבה. Como se dice, como lo que se dice, es una cita, ¿verdad? Como lo que se dice, hoy si su voz escuchan, no endurezcan sus corazones como en Meribá. Ya más o menos lo había dicho antes también, ¿verdad? De otra manera. Si usted escucha hoy, hermano, querido, hermana, la voz del Padre, a través de esta enseñanza, que quizás abre sus ojos, como me dijo una hermana que me escribió hace poco, que todavía está en la iglesia cristiana, me parece, pero dice, al escuchar estas enseñanzas y al leer estas cosas que ustedes escriben, me dice, se me están abriendo los ojos y me estoy dando cuenta ahora de cuántos errores nos han enseñado. Y yo me gozo cuando una persona dice eso, hermano, porque eso es una maravilla. Se están abriendo los ojos. Como dice en otro pasaje de la Escritura, se le están cayendo las escamas de los ojos. Las que le evitaban ver la verdad, se le caen a los hermanos, a los hijos de Yahweh, del Todopoderoso, cuando escuchan y aprenden y leen estas cosas diferentes a lo que le han enseñado por tantos años en los errores de los maestros del error. ¿Ok? Y dice aquí, hoy, si su voz escuchan, y seguramente ustedes están escuchando hoy la voz del Padre a través de esta lectura, no a través de mí, pues yo nada más que estoy leyendo, a través de esta lectura de la palabra, si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones, no endurezcan sus corazones, como en Meribá, como hizo Israel en aquella ocasión, en ese lugar que endureció su corazón.
y por eso se perdieron la bendición. Ahora viene una pregunta. Umi hem hashumeim wayaribu halokol yotzee Misraim beyad Moshe. ¿Y quiénes son los que oyeron y provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Misraim? Misraim es Egipto. Por mano de Moshe, por medio de Moshe. Exactamente, eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que los que salieron de Egipto fue los que provocaron al Padre durante los 40 años de travesía por el desierto, y esos no entraron a la tierra prometida, no entraron al reposo de Yahweh, quedaron muertos en el desierto. Y viene otra pregunta, Ubemi Hitkotet Arbaim Shana. Otra pregunta, Haloba Bajataim Asher Nafelu Figrehem Bamidbar, en español. Y con quienes disputé, fíjense que está hablando el Padre, y con quienes disputé 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Exacto, aquí la respuesta esperada aquí es sí, ¿verdad? Sí, fue con ellos, con el pueblo de Israel. O sea que el Padre disputó con ellos, ¿cómo? ¿A través de qué y de quién? A través de Moshe, a través de Moisés, que los reprendía y los dirigía y los exhortaba, etcétera, etcétera. Pero dice que sus cuerpos cayeron en el desierto. Cuidado que no nos pase eso a nosotros. ¿Ok? Bueno, pues en el verso siguiente, verso 18, dice, Ulemi nishba shelo yabo el menujato ki im hasorarim. ¿Y a quienes juró que no entrarían a su reposo, sino a los desobedientes? Ahí está. Hermanos, y hoy día es lo mismo. ¿Quiénes son los que no van a entrar al reposo del Padre cuando venga el Mashiach, que es que nos va a dar el reposo del Padre? Ahí lo dice, los desobedientes no van a entrar. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es eso de que le están enseñando a ustedes, mis queridos hermanos cristianos, algunos maestros, porque no son todos, que ya no hay que obedecer ninguna ley del Padre, que eso los 10 mandamientos, o sea, que los mandamientos, la Torá, todo eso fue abolido por el Mesías en la cruz, como dicen ellos? ¿Eh? Y lo que le están enseñando es a ser desobedientes. Así que cuídense mucho de eso. No entrarán a su reposo los desobedientes. No entrarán a la tierra prometida los desobedientes. Eso es lo que dice ahí. No lo estoy diciendo yo, hermanos. ¿Ok? No me culpen a mí, por favor. O no se enojen conmigo si le digo estas cosas, porque eso es lo que dice el Padre en su palabra. Y ustedes tienen eso ahí en su Biblia. Esto es lo que llaman el Nuevo Testamento. Los cristianos lo llaman así. Eso está ahí. No está en el Antiguo Testamento. Está ahí. Y lo cita el apóstol Pablo para aplicar eso mismo a nosotros, a los creyentes, discípulos del Mesías, en la nueva alianza, en el nuevo pacto. ¿Okay? Y último verso del capítulo 3 dice, déjeme tomar un poquito de agua. ואנחנו רואים שלא יכלו לבוא al asher lo האמינו. Y nosotros vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Con esta análisis breve terminamos este estudio de hoy. El análisis final que quiero compartir es este. Hay dos cosas que son necesarias para estar en la voluntad del Padre, para poder finalmente entrar en su reposo. Para entrar a la tierra prometida hay dos elementos que necesitamos. Y aquí los acabamos de leer los dos, de cierta manera, ¿verdad? Porque dice que él juró que no entrarían a su reposo. ¿Quién? Los desobedientes. Entonces, lo contrario de la desobediencia es ¿qué cosa? La obediencia. Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto dice, porque no pudieron entrar los que no creyeron. ¿Y qué es lo opuesto de los que no creyeron? Los que creyeron. Entonces, ¿qué es lo opuesto de discreer o descreer? No sé cómo se diga. Es creer.
Entonces, ahí están los dos elementos que necesitamos, hermanos, para entrar al reposo del Padre. Creer en Él, obviamente, en su palabra y en su Hijo, y ser obediente. Eso es lo que nos dice ahí, ser obedientes y creer. Ahí está, hermanos. Si usted no acepta eso, pues lo lamento, pero eso es lo que dice ahí. Los desobedientes no entran y los que no creen tampoco. Entonces tiene que creer y ser obediente, las dos cosas, para entrar al reposo de nuestro Padre Celestial. Bueno, fíjense qué sencillo. Capítulo 3 del libro de los Hebreos no trae complicaciones. Hay otros capítulos por ahí más adelante que sí son complicaditos, ¿sabes? Porque son asuntos teológicos bastante profundos. Ya pronto entraremos en eso. Pero ahora estamos en lo más sencillito. El capítulo 3 es muy, muy, muy sencillo. Y es más bien, como ya les dije, una exhortación o varias exhortaciones, ¿verdad? A la fe, la creencia y la fe y la obediencia. La obediencia. Para ser obedientes necesitamos tener fe. Y para tener fe y demostrar que tenemos fe, tenemos que obedecer. Así que esos dos conceptos tienen que ir unidos. La fe, la creencia. La fe y la creencia lo estoy poniendo como la misma cosa, ¿verdad? Y entonces el segundo es la obediencia. Así que esa es mi invitación en este día a los queridos hermanos, no importa la iglesia o religión o secta que sea, ¿verdad? Pues para mí son mis hermanos. Y los invito a todos a considerar esto. ¿Usted tiene fe? Sí. Bueno, ¿dónde está? ¿Cómo usted demuestra su fe? Por la obediencia. ¿Obediencia a qué? No obediencia a las tradiciones y fantasías de los hombres. Estamos hablando de la obediencia a la palabra del Todopoderoso Yahweh y obediencia a las instrucciones de Él. Que a veces hablamos mucho de la ley, las leyes. La palabra Torah significa instrucción. No es generalmente no significa ley, significa instrucción, enseñanza. Así que tenemos que atenernos también a la enseñanza, a la instrucción del Padre, y eso es en hebreo lo que se llama la Torah. Muchas gracias pues a los hermanos que nos han atendido hasta este momento y les invitamos que nos acompañen la próxima semana también a una consideración del capítulo 4 del libro de los Hebreos, que también estará precedido, como hicimos hoy, con una clasecita muy breve, muy sencilla de hebreo, del hebreo bíblico. Hasta la próxima entonces, queridos hermanos. Shalom.